Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo comunicacional que concebimos con el objetivo de informar y comentar sobre los hechos y acontecimientos que por su trascendencia impactan en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela y les invito para que compartan conmigo los próximos 55 minutos donde llevaremos las informaciones y los comentarios reiterados sobre los más impactantes temas de actualidad. Tenemos mucho. Recordándoles que además de por su canal 58 de Televiaducto, este programa usted puede verlo a través del canal de Facebook de NJ Productora 2024, del canal de Facebook de Ni Más Ni Menos. Si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido en cualquier momento o circunstancia en nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos. La fecha del día que le interesa ver y ahí estará colgado sin comerciales y sin edición. Hoy el país quedó impactado con la información de que ese Nobel pelotero, tenemos unas imágenes, la número 6 de Wilfrido, señor director, ese Nobel y talentoso pelotero fue firmado por los Mets de Nueva York por la módica suma de 765 millones por 15 años. Este contrato pudiera extenderse, según las informaciones, hasta más de 800 millones porque tiene cláusulas que lo hacen ver así. Pero ¿cuál es el tema que impacta en la firma de Juan Soto? Juan Soto llegó a las Grandes Ligas a los 18 años, un joven prodigio. A la edad de 19 años ganó un campeonato y esto realmente es el objetivo, independientemente de ser talentoso y ganar dinero. Todo el mundo quiere un anillo de serie mundial en béisbol. Esto lleva a la gente a pensar, porque hemos tenido mucho talento que se han perdido y se han desperdiciado por falta de disciplina, por falta de rigurosidad. Y Juan Soto es todo eso. Es uno de los peloteros más inteligentes que se puede ver en el terreno de juego, con un dominio absoluto de la zona de strike, que es lo que lo ha catapultado, pero sobre todo tiene un carisma que es lo que le ha llevado a producir esa cantidad de dinero. Porque cuando los Mets invierten una cantidad de dinero así, no lo están haciendo por un capricho, porque los Yankees le ofrecieron 760. Se dice que los Dodgers estaban supuestos a invertir 700 millones en él también, y Boston por igual. O sea, que el hombre vale lo que pesa, pero sobre todo, este equipo que lo contrató está consciente de que va a recuperar su dinero mucho antes de concluir con el contrato de los 15 años. Hay unas cláusulas que lo llevan, por ejemplo, él pudiera obtener la libertad si quisiera en el año 2029, a los 5 años, dependiendo de cómo esté el mercado y cómo le haya ido, me imagino. Los Mets se verían obligados a aumentarle unos 4 o 5 millones de dólares por temporada. Vamos a esperar y ojalá que sea exitoso Juan Soto en este contrato como lo ha sido hasta ahora. Y como exitoso ha sido un joven talento mocano que tenemos el privilegio de compartir con él, muy conocido, porque además de comunicador es polifacético, es locutor, es dirigente locutoril, es un hombre que afianzó la locución dominicana con la conformación de un gremio que por primera vez entiendo que existe en Moca, la Asociación de Locutores de la provincia de Espaillat. Tenemos el privilegio de tener con nosotros ni más ni menos que a Danilo Almanzar. El privilegio cariñosamente le dicen el remeneo. El privilegio es mío, mi hermano, realmente, porque dije hace años,
Buenas noches a todo ese público que sigue aquí cautivo en esta producción, y agradezco a Dios que me dé la oportunidad de venir a compartir para un público como ustedes, tan fieles, que siguen a ni más ni menos. Ramón Arturo Méndez, mi amigo y mi hermano. Danilo, permítame saludarte. Mañana son las elecciones para elegir una plancha única, Sí. para ratificarte como presidente de la plancha, entre otros locutores, comunicadores por demás, y para que tú le expliques a nuestros televidentes. Así es, Ramón Arturo. En el año 2011, el 11 de marzo del 2012, se crea aquí la conformación de una directiva por selección, porque no había círculo de locutores para crear las bases para que hoy Moca tuviera un círculo de locutores dominicanos filial, círculo de locutores dominicanos incorporado. Entonces comenzamos el trabajo, y durante este tiempo, siempre auspiciado por aquel entonces por Miguel Ortega, quien era presidente del Círculo de Locutores, y por J.M. Hidalgo Mocano, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Motivado por ello, decidimos, junto a un grupo de aquí de locutores, conformar lo que es hoy el Círculo de Locutores Dominicanos filial Moca España. Le dije en aquel entonces a J.M. que él, como presidente de la Comisión de Espectáculo Público, debía de traer esa comisión aquí por primera vez también en la historia de la locución, en donde en el 2013 vino esa comisión a impartir los exámenes de locutor a todos aquellos que hacían vida y causa común con la locución, ejerciéndola, pero que no tenían el carnet de locutor para poder actualizarlo y ser parte de un gremio. Entre aspirantes a locutores en el ejercicio de su producción, a muchos profesionales de la materia, leyes, profesores, tomaron los exámenes. Y de esos exámenes surgió la adecuación de los que hacían medios en las cabinas de radio y los estudios de televisión. Ya de ahí empezamos nosotros a formar la directiva. Esa directiva cumplió hasta ahora, hasta lo que será mañana, una directiva completa, haciendo de los hechos del Círculo de Locutores una realidad, porque el Círculo de Locutores, sede central, no puede de la noche a la mañana, ni con par de años, a ninguna asociación, sindicato o movimiento de afiliación que pertenecer al círculo. Pues nos dijeron, no, crea un tiempo, casi 12 años después de habernos constituido como directiva del Círculo de Locutores, pues finalmente nos vamos a una elección por votos, una elección democrática. Durante este tiempo logramos conseguir, Ramón Arturo, más de 3 pensiones, 3 micrófonos de oro, curso de capacitación de locutores dentro y fuera del país, y dimos una vigencia constante, actividades sociales, actividades religiosas, celebraciones del 18 de abril de cada año, que es Día Nacional del Locutor, junto con otros gremios, pues le demostramos a la sociedad y al Círculo de Locutores que podíamos ser hoy una institución que podía celebrar elecciones. Mañana, en el Centro Tecnológico Juan María Contín, será por primera vez en la historia de la locución cuando 58 locutores gremiados, actualizados, carnetizados, pues podrán optar por el voto para elegir por voto popular a una directiva que los colegas de la comunicación me pidieron, y yo también lo deseaba que fuera así, para ratificar la presidencia nuestra con un grupo de locutores que han hecho vida y causa común, siendo ejemplo de familia, siendo ejemplo de moralidad y siendo ejemplo de trabajo. ¿Cuál es el horario donde podrán ejercer el voto los? Mira, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, siendo presidida la Junta de Elecciones por el doctor Miguel Guarocuya Cabral. Secretario de esa Junta de Elecciones, el exgobernador licenciado Diloneo Valles.
y el vocal de esa Junta de Elecciones lo es el locutor, expresidente del Consejo de Regidores, Bernardo González. Okay. Todos locutores carnetizados y actualizados. Entonces mañana, como dijo Bernardo en una locución, que mañana es el día de la fiesta de la locución de Moca, porque daremos paso y seguiremos escribiendo con letras de oro en la historia de la locución del país mediante esta filial, en donde acudirán, y yo estoy seguro que sí, con el gran poder de Dios, si no 58, irán 57, sí, porque quizá alguno esté fuera del país. Sí. Bueno, pues gracias por usar este medio, Danilo, encantadísimo, a tu orden siempre, y yo estaré por allá votando, pero votando el golpe porque no soy miembro del CIR. No, quien ya, como tú, ya se han acercado a nosotros para querer hacer regular, no porque sean irregulares, sino porque ya hay que empezar a regularizarse en los medios de comunicación, porque finalmente, de acuerdo al nuevo Código de la Comunicación, en una reunión que sostuviéramos con los directivos de Adora, con miembros del Indotel, miembros de la Secretaría de Educación, el nuevo Código de la Comunicación va a exigir a todos los directores de plantas de televisión y de dueños de emisora que para rentar espacio deben de tener el carnet de locutor de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. No será mañana ni pasado, pero sí eso está en proceso. Finalmente, los que constituimos la plancha serán Danilo Almanzar, presidente; Dania Cárdenas, vicepresidente; Fernando Moronta, secretario de Asistencia Social; Belki Jiménez, secretaria general; Rafael La Antigua, secretario de Organización; Shono Santos, secretario de Finanzas; Rafael Molina Lefo, secretario de Educación y Cultura; Sandy Jiménez, secretario de Recreación y Deportes; Fernando Guava, secretario de Relaciones Públicas; José Martínez, secretario Prensa y Propaganda; Isi Micheli, que reside en los Estados Unidos, es la secretaria de Relaciones Internacionales. Primer vocal, Exxon Reynoso; segundo vocal, Cristian Abreu. Ya lo saben, locutores, a elegir o a reelegir o a ratificar la presidencia de Danilo Almanzar, que ha hecho un excelentísimo trabajo como para ubicar o para lograr posicionar el círculo de locutores en la filial de Espaillat donde debe de estar realmente. Te felicito por ese trabajo y tus colegas locutores, reitero, no tengo el privilegio de serlo, yo sé que irán gustosos a votar. Perfecto. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No le cambie, que entramos de lleno con el contenido cuando retornemos. Con cariño y respeto. Amén. Gracias por mantener nuestra sintonía. Mire, el viernes pasado recibimos la información muy temprano en la mañana de que había un aparatoso operativo en el multimodal Caucedo, que es un puerto gigantesco que tenemos, donde hay un gran transborde de mercancía. Decía la información de que esa cantidad de drogas que estamos viendo ahí, que no son sacos de carbón, ni de aguacate, ni de aoyamas, eso es presumiblemente cocaína, estaban en un contenedor, en un barco proveniente de Guatemala que iba a Bélgica. Cuando llegó el contenedor, se dice que hubo un aparatoso movimiento entre las personas que al parecer tenían intereses en mantener el control de esa mercancía. Cuando se dio la información, se daba cuenta de que más de 5 toneladas de cocaína estaban siendo decomisadas. Cuando terminó el operativo, resulta que se habla de 9
9.8, unos dicen que 9.5, o sea, 9 toneladas y media, se estaban desmontando de ese contenedor. Vamos a ver la información. Tenemos la número 7 de Wilfrido, señor director, donde la DNCD decomisa este cargamento, que según la DNCD está valorado en 250 millones de dólares. Veamos. En un contundente y duro golpe a las estructuras de narcotráfico y considerado el cargamento más grande en toda la historia de la República Dominicana, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por la Dirección de Aduanas, agencias de inteligencia del Estado y la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo, incautaron un cargamento de 9.588 kilogramos, esto es 9.5 toneladas, presumiblemente cocaína, durante un operativo de vigilancia e interdicción desarrollado en el puerto de Boca Chica de la provincia de Santo Domingo. Apoyados por la Dirección de Aduanas, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con agencias de inteligencia del Estado y la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo, incautaron 9.588 kilogramos, esto es 9.5 toneladas, presumiblemente cocaína, durante un operativo de vigilancia e interdicción conjunta realizado en la referida terminal portuaria del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Los agentes de la DNCD, apoyados por miembros de organismos oficiales, luego de recibir informes de inteligencia, iniciaron un operativo de perfilamiento e inspección a decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país, cuando una unidad que se movilizaba por uno de los bloques de la terminal advirtió de un movimiento inusual en uno de los bloques del puerto. Tras realizar un levantamiento visual en toda el área, se detectaron 2 contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banano, alertando de inmediato a todos los organismos de seguridad destacados en el puerto e iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. Por instrucciones del fiscal, se procedió a realizar... Así fue como se comprobó todo este movimiento que dio al traste con el decomiso de esta cantidad de... sí, no es un récord latinoamericano, la verdad que es un buen averaje. Pero mire, mucha gente ha estado ligando este decomiso con un caso que sucedió en Colombia recientemente, y es que en Colombia se capturó al dominicano Eric Mosquera, señalado como cabecilla de la red Falcón, y el Ejército Nacional de Colombia, en una operación conjunta con la Fiscalía General, capturó en el municipio de Chía, provincia, ahí está en pantalla, joven, ligado a familiares en Moca, en la provincia de Sabana Centro, al norte de Bogotá, al dominicano Eric Randiel Mosquera Polanco, alias El Hombre, y era buscado por el gobierno de los Estados Unidos con fines de extradición. Mosquera Polanco es indicado como el presunto líder de una estructura desmantelada. Pero vamos a ver las imágenes, la número 10, que nos trae Wilfrido, señor director, donde se da cuenta del operativo. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. 21 de agosto del 80. ¿Nombre completo? Eric Randiel Mosquera Polanco. Hable más fuerte. Eric Randiel Mosquera Polanco. Listo. Señor Randiel Mosquera Polanco, somos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del CPI. Somos la policía judicial que en este momento está haciendo efectiva una orden de captura. Póngame cuidado. Una orden de captura con fines de extradición a razón de una nota verbal número 02615 de febrero del 2024. Esta orden de extradición es a solicitud de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos y concierto para delinquir. Ese es el motivo por el cual usted en este momento está siendo capturado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Esta orden
se emite de parte del Despacho Nacional Fiscal General de la Nación, donde consta la resolución 8 de junio del 2022 dispuso la captura del señor Eric Radiel Mosqueda Polanco, que fue proferida por el fundamento requerido de un país externo, en este caso Estados Unidos, teniendo como cooperación internacional las autoridades colombianas para garantizar su comparecencia ante las autoridades en Estados Unidos en la corte que ya se le mencionó. A partir de este momento, señor Eric, usted tiene condición de capturado. Como capturado tiene los derechos. Se trata de la captura de un reconocido narcotraficante internacional. Tenía orden de captura por parte de los Estados Unidos y fue capturado en Chía, Cundinamarca, precisamente. Bueno, cuando se señala que este joven fue, o que esta operación que se realizó el día de viernes pasado, donde se incautaron 9,5 toneladas de cocaína, pudiera estar ligada con el apresamiento de este señor en Colombia, es porque mucha gente piensa, y así ha sido comentado, de que prácticamente se entregó, porque la forma como fue apresado, solo en una casa, sin armas, sin ningún operativo de ningún tipo, sin servidumbre, se ve una casa muy amplia, o sea que se ve que es una casa, o sea, todo parece indicar que hubo un contacto y no había nadie para nadie involucrarse en esos asuntos más, y que él posiblemente en conversaciones hubiera dado un pitazo como forma de empezar negociaciones, porque a ese señor se le acusa ni más ni menos que de enviar 2,5 toneladas de cocaína semanal a los Estados Unidos desde 2012, y la operación fue desmantelada en el 2021. Estamos hablando de 9 años enviando 2,5 toneladas de cocaína semanal a Estados Unidos. Se habla de millones de kilos de cocaína. Vamos a esperar. Y llama mucho la atención de estos casos, porque dice hay una gran lucha contra el narcotráfico, pero, por ejemplo, cada vez que hay una captura así, que no se puede negar que la han habido, no aparece nadie de importancia realmente apresado en estos casos. Pero bueno, vamos a esperar que haya mucho más control de eso y que puedan dar con los verdaderos capos. En otra información, el Tribunal Constitucional anuló la ley 124. La ley 124 es la que crea en la Dirección Nacional de Investigaciones. Esta normativa que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Investigaciones, el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en un error procedimental durante el trámite legislativo de la norma, sin cuestionar el contenido ni identificar violaciones a derechos fundamentales, y no podía hacerlo porque realmente se anula la ley, porque no puede existir una ley con vicios de origen. No hay por qué revisarle el fondo, porque lo que se está juzgando es la ley en sentido general. Según el fallo de la ley aprobada por ambas cámaras, con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica, en lo relativo al vicio de procedimiento esgrimido en la sentencia, el tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley orgánica. Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos que, según la Constitución y los reglamentos legislativos, debe de cumplirse para poder ser aprobada.
Mire, esta decisión que toma el Tribunal Constitucional fue sometida y realmente el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD reclamaron que la ley no podía ser válida porque no se habían cumplido con los requerimientos de ley para una ley. Los requerimientos constitucionales para una ley especial. Y es extraño porque a veces cuando los partidos llegan al poder y tienen una mayoría como la que tiene el PRM, piensan que todo se puede hacer y que no hay vida después del gobierno ni después de esa matrícula aplastante. Pero peor aún es escuchar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo especificar que no, la ley es buena, no viola, porque esa nota que está ahí, que dice que la ley, que el tribunal no vio que habían violaciones a derechos fundamentales, ni mucho menos, claro que está repleta de violaciones a derechos fundamentales. Pero él debió ayudarse más, el consultor jurídico, porque la violación que está usando como pretexto el Tribunal Constitucional para la anulación de la ley, ya no existe esa ley, está culpando a los congresistas. Aprovechese de esto, señor, y límpiese. Ah, no, pero dice que no insiste en que la ley es buena. La ley era buena, porque fue mal aprobada. Y realmente eso es una porquería lo que se aprobó. Que es extraño de un partido que nació como consecuencia del PRD, que fue uno de los grandes luchadores por el respeto a los derechos humanos, sobre todo los derechos fundamentales, por la democracia, esa que pretendía quitar el derecho con esa creación de esa ley. Violar derechos fundamentales y hablar de cárcel de 2 años al que no quisiera dar una información sobre un hecho. Nadie está obligado a informar sobre un hecho si usted no es informante o no es cómplice de un hecho. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Y sobre todo, pensar que un guardia puede violarme los derechos míos cuando le dé la gana sin una orden de un juez. Porque eso es lo que es el DNI. Guardia, son guardias. Pero bueno, también ese Tribunal Constitucional derogó el artículo 24 de la Ley 1015 que reforma el Código Procesal Penal en lo relativo que otorgaba potestades al Ministerio Público para investigar a quien le da la gana por el tiempo que le dé la gana sin informar sobre tal investigación. Cuando usted es investigado sobre un hecho, a usted hay que notificarle que se le está investigando y esto lo establece el código, pero hay una parte de la investigación que puede tener una base secreta, pero tiene que tener una limitante de tiempo. No puede ser para toda la vida que el Ministerio Público investigue a quien le dé su gana, por el tiempo que le dé su gana, y que te mantenga control de todo el acceso a medios de comunicación, por ejemplo, como el teléfono celular, sin una orden de un juez, sin nada y sin comunicarte que tú estás siendo investigado. De todas maneras, esto deberá y podrá realmente el Ministerio Público hacerlo naturalmente cuando tenga que exhibir un escrito donde comunique a un juez que se está llevando a cabo tal investigación. Pero otro hecho es que decidió el Tribunal Constitucional que determina que Proconsumidor no tiene capacidad. La ley que crea Proconsumidor, que es de 2012, no le da facultad para poner multa ni hacer decomiso. Y una cosa extraña es
que siendo como es Proconsumidor una institución que pudiera tomar medidas cautelares y pudiera lograr que un juez de paz, que es el que tiene la capacidad de sancionar, y así lo establece la decisión del Tribunal Constitucional, sea quien, mediante un procedimiento instruido por Proconsumidor a través de sus abogados, haga que se sancione a un violador, ya sea con un producto alterado, con un producto vencido, o inclusive solicitar el cierre de un negocio. Y todo esto viene a razón de los botellones de agua y la decisión de Proconsumidor en un buen juicio de que esos botellones no pueden estar en sol, agua y sereno, porque realmente pueden biodegradarse el contenido a través del calor que le impregna el plástico. Lo que tiene que hacer, porque mucha gente se ha estado quejando que el Tribunal Constitucional que le quitó el poder, no, es que el poder no lo quita el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que está ratificando es que no tiene la potestad sancionadora y que no podemos permitir que en un Estado de Derecho cualquiera sin ninguna calidad esté imponiendo multa o imponiendo sanciones. Porque ahí podríamos pensar también que un policía que te apresa en un hecho punible, posiblemente, se convierta en fiscal y en juez y te someta en un tribunal en la policía y te cante 10 años de cárcel. El poder sancionador corresponde en la República Dominicana al juez, y en este caso al juez de paz. Y esto es lo que debe hacer. Lo que pasa es que a veces nos dormimos en los laureles y pensamos que todo se puede hacer. Y usted dice, bueno, se toma mucho tiempo. No, los procedimientos usted puede declararlos rápido y que sean prestos para que se logre la sanción que se busca lograr. Todo el tiempo que tenía Proconsumidor dando chance y plazo y plazo y plazo, pudo utilizarlo para hacer los procedimientos. Y estos botellones ya estuvieran a buen resguardo. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. No le cambie, que es breve. Cuando retornemos continuamos con mucho más del contenido de este su programa, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. El mundo sigue muy convulso, con enfrentamientos. Esa zona de Oriente Medio y el Lejano Oriente es increíble. Y se ha dado el último fenómeno que empezó con la primavera árabe en el 2010, donde en Túnez empezó una rebelión para terminar con todos esos gobiernos que son dictatoriales, todos son dictatoriales esos gobiernos árabes. Los que no son monarquía son dictadores militares o musulmanes radicales. Pues prácticamente en Siria, que era el único país que quedaba, recordemos que Hosni Mubarak en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia y otros tantos de por ahí fueron derrocados a raíz de ese movimiento, y el gobierno de Bashar al-Assad era el único que quedaba en Siria, apoyado por los fundamentalistas musulmanes, Al-Qaeda y eso, y sobre todo por Rusia. Pues ya dio al traste. Los rebeldes sirios derrocaron al gobierno, se declararon libres a Damasco y afirman que el presidente de la República de Siria, Bashar al-Assad,
ha huido y está en Rusia. Esta es la número 9 de Wilfrido, señor director, si es tan amable. Son imágenes icónicas del derrocamiento del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Después de intensos combates entre rebeldes sirios y tropas del gobierno que iniciaron el pasado 27 de noviembre, este domingo los islamistas anunciaron la toma de la capital Damasco y el derrocamiento del mandatario. وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام. Los rebeldes sirios ingresaron a la cárcel de Said Nayaba y con cánticos y diciendo que Siria ahora es libre, abrieron las rejas de la prisión donde cientos de personas eran retenidos por el gobierno de Siria. Tras el abandono de la familia Assad, decenas de personas ingresaron al Palacio Presidencial, ubicado en la capital Damasco, para conocer el lugar y llevarse todo lo que pudieron, incluso muebles. Cientos de miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país para celebrar la caída del régimen. عم نقاوم وقلنا سنين عم نطلع وقلنا سنين عم نتحمل وعم نصبر وناطرين هذا النهار لحتى سقط النظام واخيرا سقط النظام واليوم ومن هلا ورايح الشعب السوري واحد الشعب السوري واحد اليوم بالنسبه لي هو اليوم تاريخي يعني يوم فرح ما بعرف كيف بدي. Bueno, ojalá que todo esto sea para bien. En Haití sigue la desgracia también. Se habla de 187 personas, ancianos, que fueron muertos porque a un jefe pandillero se le cogió la brillante idea de que un hijo suyo había sido prácticamente echado al infierno por los brujos y salió a matar gente. Tenemos imágenes, la número 11 de Wilfrido, señor director. La violencia se acrecenta cada día más en Haití. El caso último de 120 personas que murieron a manos de las bandas criminales en la localidad de Jérémie, donde la mayor parte de ellos eran personas de 60 años en lo adelante. Haitianos consultados en la zona fronteriza rechazan este tipo de acción de las bandas criminales de Haití en contra de sus mismos compatriotas. Mucha gente se lo mata en Jérémie. En Puerto Príncipe también hay muchos bandidos que te va a quitarte la casa de la gente, de todo. Son gente inocente, que paga por lo culpable, ¿verdad? Una masacre no debe pasar. En Jérémie, en el sur, oeste, Puerto Príncipe, Altibonita, también todos de esta zona está muy complicado ahora. La peor cosa que hicieron, poner 7 presidentes. Si con uno no pudiera gobernar, con 7 peor. Los 7 que están ahí, yo quiero saber qué están haciendo. Esta masacre ocurrió en la comunidad de Jérémie, al sur de Puerto Príncipe, y donde los haitianos manifestaron que están hartos de esta situación, donde las pandillas dominan gran parte de Puerto Príncipe y sus comarcas. Esto es una barbaridad. Lo que está sucediendo en Haití, ante la mirada indiferente de las grandes potencias que debieran... Lo último es que se comprometieron, la ayuda internacional, a pagarle, no le están pagando prácticamente a los soldados kenianos, a los que vinieron supuestamente a apaciguar las bandas. Y ya ellos se quieren regresar porque imagínese usted, corriendo un peligro innecesario a cambio de nada. La verdad que no se entiende. Y Estados Unidos ha metido en Ucrania más de 74,000 millones de dólares y no puede destinar 200 o 300 millones de dólares para solucionar el problema de Haití. Miren, en la noche de hoy iba a ser encendidas las luces con motivo de la Navidad del Parque Hermanos de la Maza, antiguo Parque de la Victoria.
Este encendido es una alianza entre el Ayuntamiento Municipal de Moca, que es el que regentea los parques, toda la municipalidad es del ayuntamiento, y naturalmente don Pablo Grullón y la planta Televiaducto, que hace importante aporte con las luces que se colocan. El año pasado esto lo vimos y los disfrutamos, y sobre todo Montserrat, mi niña, la disfrutó mucho ese encendido. Yo traje estas imágenes del año pasado para que mañana los ciudadanos puedan ir a disfrutar del encendido que se va a hacer. La número 8, señor director, con su anuencia, por favor. 4, 3, 2, 1, la luz que encienda. Ahí está. ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! El Ayuntamiento de Moca, en alianza con la empresa. Sin lugar a dudas que una de las cosas que disfrutamos los dominicanos es el colorido de la Navidad, sobre todo cuando hay un ambiente fresco como el que está haciendo ahora. Moca está muy iluminado y quiero invitarles para que mañana se den cita en el Parque Hermanos de la Maza, La Victoria, para esto. Por hoy concluimos. Mañana estaremos aquí como de costumbre a las 7 de la noche para un programa más de Ni Más Ni Menos. Manténganse ahí y sigan con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches.